El viento aullaba entre los acantilados, levantando nubes de espuma del mar embravecido. Desde la ventana del desván, Laura observaba las olas chocar con fuerza contra las rocas, mientras los gemidos del aire azotaban los cristales como si quisieran entrar. La vieja casa, con sus vigas crujientes y sus paredes descoloridas, parecía más un mausoleo que un hogar. Había algo en el aire que no era solo humedad, un peso invisible que se colaba por las grietas, llenando cada rincón con una presencia inquietante. Habían pasado 3 días desde que Laura llegó para limpiar la casa de su abuela, pero sentía que el tiempo se había detenido. Cada tarea le tomaba horas, el polvo parecía multiplicarse, y el frío se hacía más intenso a medida que se acercaba la noche. Esa tarde, mientras revisaba los viejos recuerdos acumulados en el desván, lo encontró. Un espejo alto, cubierto por una sábana gris. El marco dorado, decorado con rostros en relieve, parecía brillar incluso bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas polvorientas. Laura recordó, como un eco lejano, las advertencias de su abuela. No te mires en ese espejo después de la medianoche. Es el hogar de la sonrisa de la medianoche. De niña, había tomado esas palabras como cuentos para asustarla, como historias diseñadas para proteger a una mente infantil de las sombras. Pero ahora, en la penumbra del desván, esas palabras parecían más una súplica que una advertencia. Esa noche, la luna llena se alzó como un ojo vigilante sobre el horizonte. Laura, incapaz de dormir, se sentó frente a la chimenea con una copa de vino, observando las sombras danzar en las paredes. Miró el reloj. 11:45 de la noche. Las palabras de su abuela volvieron a su mente, pero no como un recuerdo, sino como un desafío. ¿Qué podía ser tan peligroso en mirarse en un espejo? Se rió para sí misma, burlándose del temor que parecía impregnado en la casa. Decidida, subió las escaleras hacia el desván. El espejo seguía allí, imponente y extraño en su perfección. Con un movimiento rápido retiró la sábana, revelando una superficie impecable que reflejaba la luz de la luna con una claridad antinatural. El reloj marcó las 11:59 de la noche. Laura respiró hondo, fijando su mirada en su propio reflejo. «Esto es ridículo», murmuró, pero no apartó los ojos del cristal. Cuando las campanadas resonaron por toda la casa, el mundo pareció detenerse. Durante un breve momento, el reflejo fue simplemente eso, una imagen de ella misma, con su cabello revuelto y su expresión seria. Pero entonces ocurrió. Su reflejo sonrió. No fue una sonrisa normal, sino una mueca antinatural, amplia, que se extendía más allá de lo posible, revelando unos dientes blanquísimos que parecían brillar bajo la luz de la luna. Laura no sonreía, pero su reflejo sí. Un frío intenso la envolvió, como si el aire hubiera sido drenado de la habitación. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. La sonrisa de su reflejo creció, deformándose hasta convertirse en algo monstruoso. Los ojos en el espejo, los suyos, pero no del todo, se oscurecieron hasta volverse pozos negros que la miraban con una intención que no podía comprender. Cuando finalmente logró cerrar los ojos y apartarse, el reflejo se movió un segundo después, como si el espejo estuviera reaccionando a destiempo. Laura tropezó, cayendo al suelo, y al levantar la vista, el espejo volvía a mostrar su imagen habitual. Respirando con dificultad, salió del desván y cerró la puerta con llave. A partir de esa noche, nada fue igual. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que su reflejo la observaba, incluso cuando no lo miraba directamente. Los espejos comenzaron a multiplicarse en la casa, apareciendo en lugares donde nunca los había visto antes. El pasillo,
la cocina, incluso en el baño, donde no recordaba haber colocado uno. Las risas comenzaron 2 noches después. Bajos susurros al principio, risas de niños que parecían provenir de las paredes. Pero al caer la medianoche, esas risas se volvían más profundas, más humanas, y terminaban en un tono gélido que la hacía temblar. Laura intentó cubrir todos los espejos con sábanas, pero al amanecer siempre los encontraba descubiertos. El espejo del desván, por su parte, parecía más brillante cada día, como si estuviera esperando. Desesperada, Laura comenzó a buscar respuestas. En un baúl olvidado, encontró el diario de su abuela. Las páginas, escritas con una caligrafía temblorosa, contaban la historia de la sonrisa de la medianoche. El espejo no es solo un objeto, es una puerta. Aquellos que se miran en él después de medianoche no ven un reflejo, ven a algo que quiere cruzar. La sonrisa es la señal. Te ve, te reclama y poco a poco te reemplaza. Las palabras del diario se volvieron un eco en su mente mientras recordaba la sonrisa de su reflejo. Esa mueca antinatural que ahora veía incluso en sus sueños. Laura decidió destruir el espejo. Esa noche, con un martillo en mano, subió al desván, su respiración entrecortada y el corazón martilleando en su pecho. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras de lo habitual, casi líquidas, como si algo se moviera en ellas. A cada paso, el aire se hacía más denso, más pesado, y el clic metálico del martillo en su mano resonaba como un eco imposible. Al llegar frente al espejo, notó algo diferente. Su reflejo ya no imitaba sus movimientos. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirándola fijamente con una sonrisa que se extendía más allá de los límites de su rostro. La superficie del cristal parecía respirar, como si algo estuviera vivo detrás de ella. Con un grito de desesperación, alzó el martillo y lo dejó caer con fuerza. Pero el cristal no se rompió. En cambio, la superficie onduló como agua, deformando el reflejo hasta convertirlo en un borrón oscuro. Entonces, una mano pálida y esquelética emergió del espejo, aferrándose a la suya con una fuerza sobrehumana. Laura intentó soltarse, pero el agarre se volvió más firme. El reflejo en el espejo volvió a formarse, pero ya no era el suyo. Era una figura grotesca, con una sonrisa descomunal que se extendía hasta donde deberían estar las orejas, y ojos negros y profundos que parecían consumir toda la luz de la habitación. De repente, la habitación comenzó a temblar. Las paredes del desván se agrietaron, y de cada grieta surgieron más manos, todas hechas de una materia oscura y viscosa, que avanzaban hacia ella. Una risa aguda, como si cientos de voces estuvieran gritando en tono burlón, llenó el aire, reverberando en su cabeza hasta que le dolió. El espejo empezó a absorberla, no solo físicamente, sino también mentalmente. En los últimos instantes, antes de ser arrastrada por completo, Laura vio algo que la paralizó de terror. Dentro del cristal, detrás de las sombras y las figuras sonrientes, había otras personas. Sus caras distorsionadas y sus manos extendidas parecían suplicar ayuda, pero sus bocas permanecían congeladas en una sonrisa eterna. Eran como fotografías vivientes, atrapadas en un tormento interminable. Cuando finalmente desapareció, el desván quedó en silencio. El espejo, ahora inmaculado, mostraba una imagen nítida de la habitación vacía. Pero en su superficie, si alguien se atrevía a mirar lo suficiente, podía distinguir un nuevo detalle. La figura de Laura, atrapada detrás del cristal, con una sonrisa antinatural grabada en su rostro. Sus ojos, vacíos pero conscientes, seguían a cualquiera que se acercara demasiado. Al amanecer, los vecinos no solo escucharon risas, sino también gritos apagados,
como si vinieran desde un lugar lejano. Y en la casa, cada espejo reflejaba algo que no estaba allí. Una sonrisa grotesca que parecía moverse, acercándose un poco más cada vez que alguien miraba.